desde el miércoles fuera de la prisión. También hubo un intento de motín en un correccional de menores de Quito, la capital, donde los adolescentes provocaron un incendio en el segundo y tercer piso. Por el momento no se han registrado víctimas en ninguno de los dos motines. Las autoridades han reportado al menos 4 explosiones por coche bomba y ya hay 10 detenidos. La policía apunta que podría ser una respuesta a las intervenciones que junto a las Fuerzas Armadas está realizando en las prisiones para desarmar a las bandas criminales. Esto explicaría, según las autoridades, que los vehículos de Quito estuviesen dirigidos contra edificios vinculados al SNAI, el departamento estatal encargado del control y administración de las 35 cárceles del país. Estos episodios son parte de la creciente ola de violencia en la que está inmerso Ecuador, lo que ha hecho que el país alcance la cifra de homicidios por cada 100.000 habitantes más alta de su historia, con recurrentes asesinatos y matanzas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico. Tenemos para este importante segmento relacionado con el querido país del Ecuador al ingeniero Francisco Endara Daza, analista político ecuatoriano y fundador del Movimiento Libertario. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Un gusto. ¿Cómo ve este panorama de violencia con carros bomba que nos hace recordar la época de Pablo Escobar en Colombia y estos motines en las cárceles? ¿Quiénes están organizando estos motines y quiénes son los protagonistas de esta desestabilización? Bueno, muy buenas noches, Oscar, y a quienes nos ven en este programa tan prestigioso. Muchas gracias. Todos estamos preocupados por la situación del Ecuador. Es una situación totalmente, se ha salido de control de Guillermo Lasso, que ahora es el presidente que debería ejecutar todo el poder del Estado. Para eso fue electo, para precautelar primeramente la seguridad de los ciudadanos. Porque estamos yendo a una situación que esto está escalando cada vez más a niveles preocupantes. ¿Se ha salido de control? Yo creo que está salido de control. Está totalmente fuera de control. Entiendo que Guillermo Lasso está haciendo las cosas para tratar de contener, pero no es suficiente. No es suficiente, creo que falta mucho cambiar el orden de las estructuras del Estado, porque hay que considerar una cosa, y eso no se está viendo a nivel internacional ni la prensa internacional, que lo que está viviendo el Ecuador hoy en día es el resultado del correísmo, que dejaron más de 10 años del correísmo, en donde a partir del año 2009, por ejemplo, el gobierno de Correa desarticuló la unidad de inteligencia, la UIS, que se conocía. La desarticuló completamente. ¿Y por qué la desarticuló? Y eso nos hemos olvidado. Eso fue a raíz de que hubo un avión que estuvo en un hangar presidencial. Y fue capturado, este avión que estuvo en un hangar presidencial en Ecuador, fue capturado con droga en México. A raíz de esos reportes y todo el escándalo que se armó, Correa disuelve la unidad de inteligencia de aquella época. Y ha sido el continuo plan a partir del 2008, 2009 en adelante, en los 10 años de Correa, ir desmantelando o ir atacando a la organización policial. Recordemos por qué ocurrió el 30 de septiembre del 2010, cuando Correa salió a golpearse el pecho y abrirse la camisa, decir que le querían hacer un golpe de Estado, que no era un golpe de Estado. Eso ocurrió porque hubo un ataque por parte de Correa en esa época y sus asambleístas hacia la Policía Nacional. Entonces la Policía Nacional hizo una huelga por esa situación. Entonces yo lo que estoy tratando es de poner todo el contexto que ha venido, cómo ha venido debilitando, y esto corresponde, si uno ve, es parte del plan del socialismo del siglo XXI. Del siglo XXI, de lo que llama el doctor, el doctor Carlos Sánchez Berzaín el castrochavismo. Ahora bien, ¿por qué ya con este apoyo abierto a Luisa González para la segunda vuelta, que enfrentará a Daniel Noboa? Daniel Noboa es el hijo del expresidente Noboa, Álvaro Noboa. Candidato presidencial, sí, ha sido varias veces candidato. Varias veces candidato, exactamente. ¿Por qué no se extradita a Correa y se le mete preso? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta que hasta ahora no ha respondido el gobierno de Guillermo Lasso, porque tenemos a un Ecuador que está bajo ataque, y parte de ese ataque, yo diría, uno de los principales medios que están atacando al Ecuador y la institucionalidad del Ecuador, lo cual sumaría otro delito, es que hay un prófugo, porque Correa, a ver, recordemos, ha sido sentenciado por la justicia ecuatoriana, está prófugo, escondido en teoría en Bélgica, pero se mueve cuando quiere en Venezuela, cuando quiere está en México. La Habana. Y claro, y siempre está hablando en contra de la institucionalidad del país. Ya son varias ocasiones en las que ha hablado, por ejemplo, solo poner un caso nada más, en contra de la fiscal del Estado, Diana Salazar.
Ha hablado varias ocasiones tratando de dañar su reputación como profesional. Han intentado incluso él y sus asambleístas o el grupo que le sigue a él, han hecho una gestión para que se le quite, incluso se le retire el título profesional a la fiscal Salazar. Entonces, ¿por qué quieren atacar a la fiscal Salazar? Porque justamente es la fiscal que ha seguido varios casos que tienen incidencia con el correísmo, ¿no? ¿Tú crees que Correa está detrás de estos carros bomba y de los motines en las cárceles? Bueno, hay un dicho que dice que si camina como pato, se viste como pato, todos hemos de eso, ¿no? Ya hace cuacuá. Ya hace cuacuá, debe ser el pato, ¿no? Entonces, porque esto es, no creo que, no hay tantas coincidencias en el país. Recordemos que este tema de la violencia, por ejemplo, en las cárceles, empezó en febrero del año 2021. Ahí es la clave donde empieza. ¿Y por qué empiezan las violencias cuando ya Correa pierde el poder de alguna forma? Empiezan a haber este tipo de situaciones. Y no solo eso, hay coincidencias más que llaman mucho más la atención. Cuando hay juicios, porque como sabemos, los partidarios de Correa, exministros de Correa, asambleístas, están inmersos en una serie de juicios. Y cada vez que ha habido casos, por ejemplo, asimismo, por tomar un ejemplo nada más, el caso del ex vicepresidente de Correa, Jorge Glass, que estuvo preso, cuando se hacían audiencias para el caso de Glass, curiosamente habían estallidos en las cárceles, ¿no? Curiosamente, las coincidencias. Entonces, ahí queda... Dicen que en política no existen las coincidencias. Es lo que yo digo, ¿no? El problema es que dentro del Ecuador la gente está tan confundida por toda esta situación que afuera incluso no se logra, que eso es lo que se debería hacer incluso como gobierno, hacer entender a la prensa internacional y al mundo que el Ecuador es un país que está bajo ataque y está bajo ataque del crimen organizado. Nos quedan pocos segundos. El 15 de octubre es el balotaje, es la segunda vuelta, donde va Luisa González, la candidata apoyada por Correa, y Daniel Noboa. ¿Cómo ve, cuál es su pronóstico de ese proceso electoral? Lo que todos esperamos, obviamente, es que no gane la candidata del socialismo del siglo XXI. Luisa González, porque aparte de que es una persona que es claramente no preparada, todos los días dice alguna tontería en redes, no se sabe si es para llamar la atención también, pero demuestra que no está preparada. Hay que recordar que el correísmo apenas tiene un 30% de apoyo, por así decirlo, que es un 20% del voto duro, más la gente que se ha ido uniendo. Pero el 60% está en contra de eso. En contra de eso. Ingeniero Francisco Endara Daza, tiene que volver al programa cuando se acerquen las elecciones. Con gusto. Muchas gracias. En instantes les presentaremos un capítulo de la serie audiovisual titulada Ser Viejo en Cuba, de Martín Noticias. Un crudo testimonio del día a día de uno de los grupos más vulnerables de la población cubana.